personas casi tenemos los mismos problemas parecidos, con mayor o menor dimensión. No tenemos los mismos problemas. Hoy el ser humano de alguna manera se siente menos seguro, menos querido y de alguna forma menos libre. ¿Por qué? Me explico. ¿Por qué menos seguro? Porque temes por tu vida y la vida de tus familiares. ¿Por qué consideras que eres menos libre? Sencillo, porque hoy normalmente en la mayoría de países no tienes el contacto físico ni tampoco los sistemas de diversión, no tienes absolutamente ni siquiera la misma economía, que termina siendo una especie de camisa de fuerza. Por ende, si yo quiero hacer algo, no lo voy a poder hacer, porque estoy encerrado, pero también porque quizás el tema económico ya está afectando a la mayoría de hogares de Latinoamérica. Así que a la larga te sientes menos libre. ¿Y por qué menos amado? Sencillo, porque nos falta de besos, de estar cerca. Y eso nos hace muy felices. Entonces, a la larga, hoy tenemos personas que sentimos menos bienestar. Y ese bienestar viene dado a que estamos más inseguros, menos, nos sentimos menos queridos y a la larga tenemos menos libertad. Un ser humano con menos bienestar lo único que hace es empezar a expresar sus frustraciones. Y la frustración trae rebeldía, rebeldía trae ira. ¿Ira contra quién? Contra los que fallaron, ira también contra las instituciones, la cual mucha gente se quejará de sus gobernantes, se quejará de las instituciones que te controlan, verás mucha falta de respeto hacia las autoridades, sean policías, militares, vigilantes de tránsito, etcétera. Porque lamentablemente las personas, muchas de ellas, van a estar en el modo sobrevivencia. Y el modo sobrevivencia a la larga despierta lo que se llama el cerebro reptiliano. Me explico un poco mejor. El cerebro tiene tres partes o tres subsistemas. El córtex, que es la parte racional, el sistema límbico, el emocional, y el reptiliano, que es la parte de las reacciones más básicas y primitivas, instintivas totalmente. De hecho, nosotros ahorita estamos de alguna forma, y normalmente eso trae dos cosas: el efecto fight o el efecto flight. Yo te pido, Eduardo, qué pena, le bajes un poquito a la señal del Zoom, que está haciendo un select para que te pueda escuchar. ¿Tú me escuchas? Sí, perfecto. ¿Tú me escuchas ahí? Ahí está muy bien. Perfecto. Ok. En todo caso, lo que decía básicamente es que hoy encontramos a gente que de alguna manera se enfrenta a las cosas o huye. Y ese es un modo instintivo. El ser humano en comprarse un auto lujoso no está pensando en las superficialidades, está pensando en sobrevivir. Hoy hemos vuelto a lo básico, al hombre de las cavernas. Hay que entender que la crisis no es igual. A veces decimos, estamos en el mismo barco, y la verdad es que no estamos en el mismo barco. Estamos bajo la misma tempestad, pero no es lo mismo decirle quédate en casa a alguien 120 metros cuadrados para arriba, que tiene el aire acondicionado prendido todo el día, que tiene Netflix, se distrae con sus hijos con PlayStation y tiene unos buenos cortes de comida en mesa. A decirle a alguien que vive bajo 25 metros cuadrados, con un techo de zinc, donde quizás ese hogar de 5 o 6 personas sufra
o violencia intrafamiliar o un problema de drogas, dengue, decirle quédate en casa, porque estas personas, si no salen a trabajar en el día a día por el tema de su informalidad, lamentablemente no comen. Y ahí la pregunta que me han hecho en muchos medios de comunicación y es la siguiente, me dice Eduardo, tú has hablado siempre que el miedo es un motivador, genera movimiento en las personas, y es verdad. Entonces me decían y me cuestionaban, me dicen, Eduardo, entonces ¿por qué hoy la gente frente al peligro de ver la muerte, por qué no se mueve y se queda en casa? Lo digo sencillo, porque hay dos miedos que en las clases extremadamente bajas. El primer miedo es sí, a pescar un virus probablemente allá afuera, que lo puede llegar a matar o por lo menos enfermar. El otro problema es que si no sale a trabajar o no sale a vender, seguramente va a morir de hambre. Entonces, lo que está pasando en la cultura latinoamericana, en los estratos más bajos, es que sopesan los miedos. Entre el miedo versus el miedo probable de pescar un virus, entonces la gente termina optando por jugársela. Porque el uno es la certeza de la muerte y el otro es una probabilidad de muerte. Entonces le tienen más miedo al hambre que al coronavirus. Y eso es un poco lo que está pasando. Perfecto, Eduardo. Muchas gracias. ¿Tú en qué ciudad te encuentras en este momento? Guayaquil, Ecuador. ¿Estás en Ecuador? ¿A dónde, perdón? Guayaquil, Ecuador. Guayaquil. Bueno, yo sí quería preguntarle, Eduardo, especialmente, o sea, ¿qué pasó con Ecuador? O sea, en este momento se denomina que Ecuador es la España de América Latina por la situación que tuvimos. La reacción del gobierno se ve un poco lenta. Las decisiones que han tomado no han sido las mejores. Y hoy no solamente, tanto como la ONU o como la OMS, están pendientes de los procesos de Ecuador, porque a pesar de todas las situaciones que se están viviendo, accionando como debe ser. Tú que estás ahí tan cerca a estos dirigentes, ¿qué es lo que realmente está pasando? Bueno, han pasado muchas cosas. La primera es que lamentablemente, primero lo que pasó mundialmente. La Organización Mundial para la Salud falló, tanto porque en el timing fue muy tarde las recomendaciones que hizo, como también el hecho de saber que las recomendaciones hoy por hoy que vimos que tapabocas, porque el tapabocas solo es para las concentraciones de quédense en casa. Entonces nos dejaban en casa tanto los infectados como los sanos, cuando la táctica correcta la utilizó una persona en Italia que era experto en temas de virus, que tiene aproximadamente más de 85 años, y le preguntaban al tipo cómo es que mientras la zona de Lombardía, Milán, etcétera, fueron un desastre catastrófico, cómo es que esta zona y él respondió que bueno, el alcalde hizo exactamente todo lo contrario a lo que habían dicho los mandatarios en Italia. Le preguntó, ¿y por qué? Bueno, porque no se llevan bien. Y le dijo, bueno, ¿y qué hicieron ahí que no hicieron en el otro lado? Pues bueno, es justamente lo que hicieron en esta zona es no hacerle caso a la organización. De alguna manera ha traído menos muertos y menos enfermos, que ha sido aislar a las personas infectadas versus a las personas que están de alguna manera sanas, como haciendo pruebas masivas de COVID a todo el mundo para poder calificar entre las tres categorías que hay. COVID, porque hoy los test rápidos de 15 minutos
te pueden dar las tres estrategias totalmente diferentes. Para alguien que ya tuvo, bueno, ya tiene los anticuerpos y sabes que tú manejas esta situación de una manera totalmente distinta. De hecho, son gente que tiene que ir a donar plasma, son gente que aquellas personas que no han tenido el COVID, pues bueno, lo otro que tienes que hacer es seguirlas protegiendo. Y las que lo tienen, pues bueno, cuarentena. Entonces, a la larga, vamos a empezar desde ahí, siendo justos con lo que es. Falló la Organización Mundial para la Salud. Segundo, ¿qué más falló en Ecuador? El gobierno nacional. Pasado, adicionalmente a eso, que el sistema de salud no estuvo preparado como no ha estado preparado en la mayoría de países. Cuando hay una pandemia, es lógico que la afluencia de gente infectada supera el número de UCIs o número de unidades de cuidados intensivos. Eso pasa en todos lados. El problema de Ecuador ha sido el problema de siempre, es el tema de la corrupción, que hay gobiernos que para sostener su poca credibilidad y poca estabilidad de gobierno, dado su poco nivel de aceptación, terminan entregando a la salud como un negocio. Y hoy vemos realmente el fracaso de todo esto. También no hemos visto en todos los casos la unión de todos los líderes, pero lamentablemente la realidad que veía al gobierno distaba mucho a la realidad que veía el municipio. Y aquí hay que entender que los que estamos más cerca, sin querer desmerecer absolutamente a nadie, pero los que estamos más cerca, hablo de los guayaquileños, vivimos una realidad durante un mes totalmente catastrófico. Murieron aproximadamente 7.500 personas solo de COVID. Entonces, cuando tú ves morir a personas de a 500 y de a 600 diarios, entonces esta situación se completa. Un desgaste en la imagen, tanto de marca país como marca ciudad, debido a que hay una oposición que quiere retomar también el poder y que a la larga ha hecho una campaña millonaria en redes sociales y a nivel de publicity, a nivel internacional, para vender la idea de que estamos muy mal. Y en verdad sí estuvimos muy mal. El tema es que hay exageraciones como las fosas comunes, en donde parecían campos de concentración, donde de alguna manera se enterraban a los muertos. Eso fue totalmente falso, totalmente mentira. Entonces, es terrible. Las fake news acá, yo creo que en todos los países de Latinoamérica ha ocurrido lo mismo, pero hoy en las redes sociales son las mayores alcahuetas a de alguna forma detonar una reacción negativa en el inconsciente colectivo de la gente. Porque cuando tú le dices al cerebro, le das una mala noticia, una vez, dos veces, tres veces, a la cuarta ya el cerebro hace un proceso automático que se llama generalización. Entonces dices, todo es malo, todo está mal y todos nos vamos a morir. Y eso no es una buena reacción cuando estás hablando de grandes masas de personas. Eso es muy importante lo que estás diciendo ahí, Eduardo, porque hay un efecto, llevamos 2 meses viendo noticias y escuchando noticias negativas por todos lados. Solamente hablan de las negativas. Y eso, pues, entiendo yo, mi ignorancia, Eduardo, eso tiene un efecto en el ser humano. Explícanos un poquito sobre eso para poder llegar al punto de esta conversación. Mira, el primer virus que se propagó es el virus del miedo. Y el virus del miedo hizo que la economía empiece a decaer antes de que inclusive los países tengan el mismo COVID-19 en sus casas. Tú veías que irracionalmente la gente ya no iba a los restaurantes chinos porque pensaban que era insalubre y que iban a tener el virus.
solo porque tiene el mismo nombre del virus. Hay un 70% de personas que manifiestan que jamás volvería a tomar cerveza Corona solo porque tiene el nombre del virus actualmente. Entonces uno puede ver compras irracionales, comportamientos irracionales. Claro, no solo un tema de no comprar, o también es comprar en exceso. Esa compra irracional de fundas de arroz, de todo esto, de enlatados en general, son compras totalmente. Mucho respeto. Esta pregunta se las he hecho a los diferentes compañeros y amigos que han pasado por estos Instagram Live, y es respecto al tema del virus. Nosotros que estamos en las estrategias de mercados, posicionamiento, hay una noticia que se ha escapado y últimamente, en esta última semana, Estados Unidos ha dado mucha vuelta. Se está diciendo de que realmente el virus es un virus que es sintético, que fue creado. De pronto, de la población, ¿qué puedes percibir ante esta situación? La conspiración ahorita, ¿no? Yo no te puedo dar certeza de ninguna. Es que hay cosas muy raras. No sé quién lo habrá es porque no estábamos preparados, porque productos Lysol que están hechos de hace años, ahí dice contra. Por ende, si está
fue el país que de alguna forma impulsó. Y lo más delicado es que qué reacción vamos a tener como ciudadanos, como seres humanos, también ante los gobiernos, qué reacción van a tener los gobiernos. En el panorama mundial, los periodistas, los especialistas, es qué reacción vamos a tener nosotros como ciudadanos, como seres humanos y también ante los gobiernos. O sea, qué reacción van a tener los gobiernos. Yo les hablo rápidamente. Colombia, yo en este momento. Déficit. Y créanme que el tema de la crisis económica cada vez es más. En un momento no lo decías. Está pasando también en España. Decisiones acertadas. Partiendo de Ecuador. Todo el proceso de los norteamericanos en este momento. Llena de afro. Somos latinoamericanos. Y yo creo que cuando ocurren, solo se pierde. Si hay por hace muchos años. Es que lo han dado todo. Eso, que lo han dado todo.
otros fines. Y yo creo que hay gobiernos, el de Ecuador específicamente, que ha priorizado en el y eso no se lo va a perdonar absolutamente nada. Créame que en Colombia también es igual, o sea, el programa de salud que ha tenido Colombia hoy se ve falente. O sea, las fuerzas proceso innovando el tema de la salud, pero en esos 20 años no se pudo transformar y hoy estamos pagando, hoy estamos del sistema, del mundo. Y hay algo importante, Eduardo. Va a estar grabado permanecer la conversación para que que la quiera poner. Estaba saliendo y era que, o sea, ¿cuál va a ser entonces qué hay que hacer entonces en este momento? Primera cosa es reconocer que el mundo cambió y que cuando salgamos, el mundo que vamos a encontrar no va a volver a ser el mismo. No va a volver a ser el mismo el transporte público, no va a ser lo mismo cómo ganen las campañas políticas, no va a ser la misma la interconexión con las personas. Y a la larga uno tiene que saber cómo sobrevive. Sí, yo creo que en la vida, en los negocios, hay que saber que hay una línea muy fina entre terquedad y persistencia. La persistencia es positiva. También tienes que entender que cuando pase el tiempo, lo hayas hecho todo y a lo mejor el resultado no se dé y tengas que comer, hay una línea muy fina en la cual la persistencia se convierte en terquedad negativa. Por ende, yo recomiendo es que hay que ser muy desprendido y hay que saber dejar ir las cosas. Puede ser que te hayas dedicado 30 años de tu vida a algo, porque a la larga muchas cosas han nacido y otras han muerto. Y hay que saber entender tu industria y tu categoría en qué parte está. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias. Mira, hay algo importante, que es que sí, hay que hacer todo totalmente. Hay que hacer, bueno, los que estamos encerrados, que es casi toda la mitad del planeta, o sea, estamos en una reflexión, estamos haciendo un análisis interno de cada uno
escribiendo, un congresista de acá por Facebook me está escribiendo de que, bueno, yo como congresista, o sea, ¿qué reacción debo tomar hacia la población? Está preguntando. Bueno, sí, nos está preguntando. ¿Cómo se llama nuestro amigo congresista? Se llama Andrés Felipe Camillo. Andrés Felipe, un gusto. Te voy a responder y también voy a responder a Maffer Escobar, que nos ha escrito, entre ellos, la planificación del Estado. A ver, la conducta humana, es decir, cómo nos relacionamos, depende de nuestra propia psicología, depende de cómo hemos grabado información de nuestro ADN que viene de nuestros padres. Y también parte de unos principios cerebrales. Partiendo de esto hay que entender que lo que cambió es la cultura, por ende el contexto. Y el contexto afecta los principios cerebrales de cómo son los estímulos y cómo el cerebro va a reaccionar hacia estos nuevos estímulos como tal. Entonces, lo primero que hay que entender es que las prioridades cambiaron. ¿Por qué cambian las prioridades? Porque la escala de valores cambia. Extravagancias, nadie está pensando en marcas, en experiencias, o tener a las ciudades o países ideales, a la ciudad de tus sueños. No, hoy estás pensando y toda nuestra planificación comunique más orden y control. El líder que comunique el hecho de con el arquetipo o el gobernante o el creador, de alguna manera ese va a ser realmente el arquetipo y las imágenes que de alguna forma tengan mayor fortaleza. La gente quiere cambiar, pero también les da miedo tanto cambio que está ocurriendo. Quisieran estar en paz y ese sentido de ese perfil que tú necesitas es alguien que te diga, señores, yo tengo la autoridad para poner las cosas en regla. Yo tengo la credibilidad para hacer que las cosas sucedan, para que ustedes me sigan. Yo tengo la... Siempre bajando el discurso a temas que tienen que... Hay algo, aquí me están preguntando, también por el Facebook me están preguntando, un arquetipo para momentos de crisis. Bueno, ahorita para la oposición el rebelde, ¿no? Indudable. Es el Contreras el que tiene que decir que todo está mal, aunque no sabe cómo solucionarlo, pero el mismo hecho de decir que está mal, pues ya hace que la gente le dé la razón y por lo menos tiene un punto adelante versus a aquellos que están en el gobierno, tienen ventaja, ¿no? Una ventaja hasta cierto punto desleal, pero en todo caso. Pero si tú quisieras de alguna manera ganar unas elecciones, o eres el gobernante que dices orden y control, o eres el mago que te invita a la transformación. Esos son los dos arquetipos más ganadores. Pero el vivir corto o mediano plazo, pero para vivir la crisis, tienes que ser el cuidador o el hombre común. Tienes que tratar de conectar con las emociones de la gente, si no, se te viene un... Transmisión. Aquí el tiempo se va volando. Tenía una lista de preguntas pues, que nos habían pedido, pero bueno, va a ser para un segundo momento, si bien usted nos lo permite también. Claro que sí. Para nosotros es muy valioso tenerlo aquí en esta transmisión.
la audiencia que nos está siguiendo en este momento y va a quedar grabado tanto en Facebook como en Instagram. Yo sí quisiera que finalizáramos, Eduardo, con un mensaje, bueno, un mensaje para los gobernantes, no solamente en Latinoamérica, sino a todos los gobernantes a nivel mundial, y un mensaje para esa población humilde que está allá buscando la forma de cómo conseguir su alimento y no dejarse afectar más por esta situación que nos está abarcando. Los gobernantes, decirles que sean más humanos y más cercanos. A la gente ya no se la puede ver como un consumidor, como un votante. No se puede ver a la gente. Yo creo que si algo nos enseña a esta crisis es que tenemos que guardarnos e interiorizar y reflexionar hacia dónde va la humanidad. Es el mejor momento para poder interiorizar. Claro, si no has perdido a alguien, si has estado dentro de las personas bendecidas que han tenido tiempo para pensar, pues este no es un momento de ver Netflix, este no es un momento para estar gozando de las redes sociales, es un momento para hacer una reflexión personal, porque hablamos mucho de cambiar la humanidad, pero no cambiamos a nosotros mismos, que desde ahí empieza el cambio. Por ende, yo creo que los primeros que deben de si tiene virtudes o defectos, son sus virtudes y defectos, y por último, lo único que pueden mandar al traste es a sus familias, si es que no les interesa. Pero un gobernante puede mandar una ciudad o un país entero a una debacle. Por ende, las reflexiones que sean más humanos, y a la sociedad en general, decirle que toda época de cambios tiene que ser visto como un tablero de ajedrez. Algunos están a punto de ganar el juego. Otros tienen un juego empatado y algunos hasta estaban perdiendo el juego. Pero hoy lo que ha ocurrido es que ha venido algo y ha pateado el tablero. Y cuando quieres volver a empezar a jugar ajedrez, ya no es ajedrez, es otro juego totalmente diferente. Entonces, eso es una gran oportunidad para comenzar lo que no habías comenzado a tiempo, para hacer lo que en tu idea alguna vez quisiste hacer, el de crear algo totalmente diferente. Las crisis han sido los grandes motivadores para poder tener, para los grandes inventos y las grandes soluciones del mundo. Así que yo los insto a aquellas personas que son bendecidas al no haber perdido un familiar, que no están de luto hoy, que a pesar del estrés, de la incertidumbre, de saber si tienen trabajo, si es que mañana van a tener cómo comer, etcétera, es que interioricen también sobre cómo ser mejor humano y recordar algo, que siempre hay un buen negocio detrás de hacer el bien. ¿Sí? Es decir, si sacamos productos o servicios que vayan enfocados a solucionar los problemas de hoy, haciéndole el bien a la sociedad de manera honesta, siempre habrá algún buen negocio que uno pueda llegar a replicar. Así que yo les digo si todo cambió, pues hay que investigar de nuevo. Así que si conoces la mente, entiendes a la gente. Qué bien, Eduardo. Muchas gracias por ese buen mensaje. Bueno, amigos, todos los que están en la sala, los que están en el chat, esta conversación va a quedar grabada en los estados. También lo estamos transmitiendo por Facebook Live. Así va a estar grabado, va a estar ahí en la memoria de nuestros perfiles para que la puedan volver a consultar o que la puedan compartir también. Eduardo, de verdad, muchas gracias. Bienvenido a Colombia. Espero de que cuando pase todo esto, poderte invitar a un gran evento o a una reunión bien especial para que podamos seguir socializando sobre estos temas. Por cierto, estoy en deuda contigo. Hace unos meses atrás me estabas pidiendo información sobre los 24 códigos de la marca personal. No te los pude enviar en ese momento porque estábamos en plena contienda electoral en Colombia. Tenía a cargo diferentes campañas aquí en el país y fue imposible en ese momento. Voy a hacer algo especial en estos días y te voy a mandar algo muy especial para que puedas seguir analizando todo lo que estás haciendo en este momento. Mil gracias a ustedes.
a todos los compañeros que están aquí pendientes, los que están en la sala y los que nos están siguiendo también en Facebook Live y los que están haciendo las preguntas por Twitter también. Aquí tengo el chat totalmente a reventar. Les agradezco mucho y bueno, Eduardo, vamos para un segundo momento, si bien me lo permites, ¿listo?